ella misma, a engalanar al verdugo. Julián es todo un buen mozo. El frac le sienta a las 1000 maravillas, y su enamorada tórtola, al verlo de punta en blanco, exclama mimosa: No vayas, mi cielito, por favor, no vayas. Ay, el esposito, que no le permite acercarse a arrugarle la camisa, responde riendo: Anda, tonta, que pareces tener 5 años. Vaya una madre. Fija Malvina en su amado una mirada de reproche, y murmura: Por eso mismo, no debieras ir tú. No faltaba más. Mira, monona. Y tal diciendo, Julián pasa cariñosamente la mano por la cabeza de Malvina, que se ha dejado caer sobre una silla. Voy solo por un momento, te lo prometo. Acuéstate y que Juana se quede en el comedor. Malvina no responde. Sombras opacas oprimen el corazón de la joven esposa, desgarrado por agudos celos. No repara siquiera en la partida de Julián, y queda como anestesiada por el exceso de la pena. Presuroso, corre el esposito tras el rápido tramway, y con un pobre Malvina pronunciado mentalmente, tranquiliza su conciencia y endereza el lazo de su corbata. Malvina sufre un tormento extraño. Le parece de improviso que se halla en la sala del baile, sin que su presencia sea notada, salvo por un hombre pequeño de cara sonrosada, semblante risueño, modales inquietos y corbata blanca. Más blanca se le figura a la joven que todas las demás corbatas. El hombre lleva anteojos de oro que relucen más, mucho más, que las preciosas piedras ostentadas por la riquísima señora de A y la opulenta señora de P. Son 2 estrellas inquietas que chispean sin cesar y penetran como acerada punta de estileto en el corazón de la esposita. El individuo de los anteojos no se aparta de Malvina. De continuo le toma la mano, como si su intención fuera invitarla a bailar. Imposible. Aquella boca sardónica, aquellos cabellos despeinados, incultos, aunque de color dorado, no revelan un bailarín sino... ¿Qué oficio tendrá este buen señor?, dice para sí la esposa, que casi ha olvidado a Julián en su extraña preocupación de penetrar el misterio que envuelve al inquieto personaje. Todos le saludan, todos le conocen, y él sonríe familiarmente a todos, llamándoles por sus nombres. Aunque no baila, se divierte, a no dudarlo. Aquel hombre parece conducir a Malvina por un hilo eléctrico, y la sensación nada tiene de penosa. No opone resistencia a la esposita, y como quien flota entre nubes, sin obedecer a la ley de gravedad, sigue al afable doctor, pues tal lo es que todos le dan ese título, hasta penetrar en un sitio encantado. A lo menos así lo halló ella, que allí estaba el encantador por excelencia, el dueño de su alma, el esposo adorado, en fin, su Julián. Corre Malvina presurosa hacia el objeto amado, pero Julián no repara en ella, y a pesar de que 2 brazos amorosos le enlazan apasionados, el esposito parece que nada ve, que nada siente. Martirio cruel. Malvina toca con sus labios la frente húmeda de Julián, y éste lanza una carcajada, exclamando: ¿Yo, enamorado de mi mujer? No, Pepa, usted no lo cree. Horror. La esposita lo ha oído, y aquellas palabras feroces han herido de muerte algo que sin un lamento, sin un estremecimiento, deja de tener vida, y en un tiempo inapreciable ha pasado el límite insondable. Estoy soñando, dice Malvina. Esto es una pesadilla horrenda. Dios mío, haz que me despierte, que me despierte. El exceso de la angustia volvió a la joven la conciencia de sí misma, y su primer sensación fue un agudo dolor en el costado. Llevó la mano al sitio dolorido
suspiró y de nuevo cayó en una noche oscura y sin sueños. Sombras. Oye Juana un quejido y despierta solícita. Llégase al lecho. La respiración anhelosa de su señora alarma a la buena muchacha, que exclama sotto voce: ¿Y el otro? En el baile. ¡Ay, Juana! ¡No te cases! Corriendo en busca de una vela. Jesús me valga, ¿y qué será esto? Y la pobre Juana cayó de rodillas delante de la cama, en la cual se agitaba devorada por la fiebre la celosa Malvina. Entretanto, en la sala del baile, la consabida mazurca resuena de repente. Ciñe Julián el talle, no muy delgado, de Pepa, y ambos, unidos, se lanzan al animado torbellino. Un suspiro, yo también padezco. ¿Y quién podrá decir que Malvina no tuvo razón? Sombras. ¿Y cree usted, doctor, que esta muchacha si no sé cómo llamarla, tan impresionable, agregó el doctor, podrá más tarde recobrar lo perdido? Vaya que sí lo creo. Esto es nada, un poco de reposo, el calmante que prescribo, y que Julián baile menos. El doctor levantó la cortina y durante algunos instantes fijó su mirada escudriñadora en el rostro pálido de Malvina. La esposita abrió los ojos y reconoció al misterioso personaje del baile. Habré soñado. Su imaginación perezosa no fue más allá. Y poniendo el índice de la mano derecha sobre sus labios abultados, el médico agregó en voz baja: por ahora, silencio. Dejó caer la cortina y sin ruido se alejó. Malvina cerró de nuevo los pesados ojos y se durmió. De vez en cuando creía oír una voz que decía: esta muchacha no sirve ni para eso. Pero otra cariñosamente respondía: pobrecita, ya verá usted, ya verá usted. Y todo se borraba entre sombras. Brilla en lontananza una luz azulada que crece y se acerca. ¿Sueña aún Malvina? No. Dos manecitas rechonchitas le acarician tiernamente, mientras una vocecita plateada le dice al oído: soy Juliancito. ¿Qué ha pasado? Nada y todo. El tiempo ha marchado, y ese amigo fiel de los que sufren ha consumado su obra. El misterio de los misterios. La vida por la vida. Nubes sonrosadas. Fin de Sombras, de Eduarda Mansilla. Sección número 26 de Antología de Cuentos Fantásticos. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. La sombra, de Hans Christian Andersen. Es terrible cómo quema el sol en los países cálidos. Las gentes en ellos se vuelven morenos como la caoba, y en los muy cálidos, negros como los negros. Había llegado un sabio de su país frío a uno de esos países cálidos, donde creía poder pasearse como en el suyo, pero pronto se convenció de lo contrario. Como todas las personas razonables, tuvo necesidad de estarse todo el día encerrado en la casa, que parecía dormir o estar abandonada. Desde la mañana a la noche brillaba el sol entre las altas casas a lo largo de la callecita donde vivía. A la verdad que esto era insoportable. El sabio de los países fríos, que era joven, creía estar en un horno encendido. Adelgazó cada vez más y su sombra se estrechaba considerablemente. El sol le perjudicaba y no volvía verdaderamente a la vida sino después de la puesta del sol. ¡Qué de satisfacciones entonces! En cuanto encendía la bujía en la habitación, la sombra se extendía por la pared hasta llegar al techo,
y se extendía lo más posible para recobrar sus fuerzas. Por su parte, el sabio salía al balcón para extenderse en él, y a medida que las estrellas iban apareciendo en el hermoso cielo, se sentía poco a poco revivir. En breve salía todo el mundo al balcón de la calle. En los países cálidos, cada ventana tiene un balcón, porque se necesita aire hasta para las gentes de color de caoba. ¿Cómo se anima todo entonces? Los zapateros, los sastres, todo el mundo se esparce por las calles. Veíanse en ellas mesas, sillas y 1000 luces. Uno hablaba, otro cantaba, se paseaban, los carruajes rodaban, los burros pasaban haciendo sonar sus campanillas. Un muerto era llevado a enterrar al compás de los cantos sagrados. Los chiquillos lanzaban cohetes y petardos. Las campanas de las iglesias repicaban. En una palabra, la calle estaba muy animada. Solo una casa, la que había enfrente de la del sabio, no daba señales de vida. Sin embargo, alguien vivía en ella, porque unas flores hermosísimas se extendían por el balcón, para lo cual era preciso que alguien las cuidase. Por la noche se abría la puerta también, pero se veía muy oscuro en el fondo. Una suave música salía del interior. Al sabio le parecía esta música sin igual, pero quizá era esto efecto de su imaginación, porque a él le hubiera parecido todo sin igual en aquel país cálido si el sol no hubiera brillado siempre. El propietario de su casa le dijo que ignoraba absolutamente el nombre y la profesión del inquilino de enfrente. No se veía nunca a nadie en esta casa, y en cuanto a la música, la declaró horriblemente enojosa. Es quizá que alguien estudia continuamente el mismo trozo sin poder aprenderlo, le dijo. ¡Qué perseverancia! Una noche el sabio se despertó y creyó ver una extraña luz en el balcón de su vecino. Todas las flores brillaban como llamas, y en medio de ellas estaba en pie una hermosa señorita esbelta y encantadora que brillaba tanto como las flores. Una luz tan fuerte hubo de herir en la vista a nuestro hombre, que se levantó de pronto y fue a separar la cortinilla de la ventana para mirar la casa de enfrente. Todo había desaparecido. Solo la puerta que daba al balcón estaba entreabierta y se continuaba oyendo la música. Por fuerza, debía haber en aquella casa hechicería. ¿Quién habitaba allí? ¿Dónde estaba la entrada? Todo el piso bajo se componía de tiendas, y en ninguna parte se veía corredor o escalera que condujese a los pisos superiores. Una noche estaba el sabio sentado en su balcón y detrás de él, en la habitación, ardía una bujía. Era pues natural que dibujase su sombra en la pared del vecino. Mostrábase entre las flores y repetía todos los movimientos del sabio. Creo que mi sombra es la única cosa que vive allí. Con qué gallardía se ha sentado entre las flores cerca de la puerta a medio abrir. Debía ser bastante fina para entrar, ver lo que pasa y venir a contármelo. —¿Ves, pues? —gritó, chanceándose. —Muestra al menos que sirves para algo. Vamos, entra. Enseguida hizo un signo con la cabeza a la sombra, y la sombra repitió el signo. —Vamos, no me tengas mucho tiempo esperando. A estas palabras el sabio se levantó y la sombra hizo lo que él. Se volvió y la sombra se volvió también. Si alguien le hubiera visto, habría observado que la sombra entraba por la puerta entreabierta de la casa del vecino, al mismo tiempo que el sabio entraba en su habitación, corriendo detrás de él la cortina. Al día siguiente, cuando este último salió para tomar el café y leer los periódicos, se acercó hasta los rayos del sol y exclamó de pronto: ¿Qué es esto? ¿Dónde está mi sombra? ¿Se marcharía en efecto ayer noche y no habrá vuelto aún?
esto es excesivamente enojoso. Su disgusto era grande, no porque la sombra hubiese desaparecido, sino porque sabía la historia de un hombre sin sombra, como todo el mundo, en los países fríos. Y si él volvía un día a ellos y contaba su propia historia, le acusarían de plagiarlo sin merecerlo. Resolvió, pues, no hablar a nadie de esto, y así lo hizo. Por la noche volvió al salón después de haber colocado la luz detrás de él para hacer volver su sombra, pero por más que se estiró, se encogió y repitió «hum», la sombra no aparecía. Esta separación le atormentó mucho, pero en los países cálidos todo brota en breve, y al cabo de 8 días notó con gran placer suyo que una nueva sombra salía de sus piernas al tiempo que paseaba al sol. Sin duda habían quedado las raíces de la antigua. Al cabo de 3 semanas tenía una sombra conveniente, de tal modo que en los países del norte se habría creído que nuestro sabio podía contentarse con la mitad. Cuando volvió a su país, compuso muchos libros sobre lo que en el mundo hay de verdadero, de bello y de bueno, y muchos años se pasaron así. Una noche estaba sentado en su habitación cuando llamaron a la puerta. «Entrad», dijo, pero nadie entró. Fue a abrir y vio un hombre muy grande y muy delgado, pero perfectamente vestido y con un aspecto muy parecido al suyo. «¿A quién tengo el honor de hablar?», preguntó el sabio. «Dudaba que me reconociera usted», contestó el hombre delicado. «¿Lo ve usted? Es que he adquirido cuerpo, que tengo carne y llevo vestidos. ¿No reconoce usted a su antigua sombra? Usted había creído que yo no volvería. He tenido mucha suerte desde que le dejé. Soy rico y tengo por consiguiente medios para rescatarme». Enseguida hizo sonar un montón de dijes unidos a la pesada cadena de oro de su reloj, y sus dedos, cubiertos de diamantes, lanzaron 1000 relámpagos. «¿Estaré soñando?», dijo el sabio. «¿Qué significa esto? Ciertamente que esto es extraordinario, pero ¿usted mismo no es un hombre extraordinario? Y yo, bien lo sabe usted, he seguido sus huellas desde su infancia, encontrándome yo bastante fuerte para poder recorrer solo el mundo. Me echó usted, y yo he salido bien de mi empresa. Tuve deseos de ver a usted antes de que muriera, y al mismo tiempo de visitar mi patria. Usted sabe cuánto se ama a la patria. Sabiendo que tenía usted otra sombra, le ruego me diga si debo alguna cosa a usted o a ella. Hable usted si gusta». «¿Pero eres tú verdaderamente?», repuso el sabio. «Esto es extraordinario. Nunca habría podido creer que mi antigua sombra se me volviese a presentar bajo la forma de un hombre. Dígame usted lo que le debo, porque no me gustan las deudas», repuso la sombra. «¿De qué deudas hablas? Tú ves que me alegro de tu suerte. Siéntate, mi antiguo amigo, y cuéntame todo lo que te ha pasado. ¿Qué veías tú en casa del vecino, en los países cálidos?» «Se lo contaré a usted, pero con una condición, y es que nunca ha de decir usted a nadie en la ciudad que yo he sido su sombra. Tengo intención de casarme. Mis medios me permiten sostener una familia con desahogo. No tengas cuidado. A nadie le diré quién eres tú. Aquí está mi mano. Yo te lo prometo. Un hombre es un hombre, y una palabra es una sombra». Diciendo esto, la sombra se sentó, y ya sea por orgullo, ya sea por acercársela, puso los pies con botines charolados sobre el brazo de la nueva sombra
que se deslizaba a los pies de su señor como un perrillo. Esta se mantuvo quieta, impaciente por saber cómo podría emanciparse y llegar a ser dueña de sí propia. Adivine usted quién vivía en la habitación del vecino, principió la primera sombra. Era una persona hermosísima. Era la poesía. He estado allí durante 3 semanas y este tiempo me ha valido 3000 años. Allí leí todos los poemas posibles y los conozco perfectamente. Por ellos lo he visto todo y lo sé todo. ¿La poesía? Exclamó el sabio. Sí, es verdad. Frecuentemente no está sino en la soledad, en medio de las grandes ciudades. La he visto un instante, pero el sueño pesaba en mis ojos, brillaba en el balcón como una aurora boreal. Veamos, continúa. Una vez que entraste por la puerta entreabierta, me encontré en la antecámara, que estaba medio a oscuras, pero vi delante de mí una inmensa fila de habitaciones, cuyas puertas de 2 hojas estaban abiertas. Poco a poco se fue iluminando la habitación, y sin las precauciones que tomé, habría sido abrasado por los rayos de luz antes de llegar a la señorita. En fin, ¿qué viste? Preguntó el sabio. Lo vi todo, como le digo a usted, y en verdad que no es por orgullo, pero como hombre libre y con mis conocimientos, sin hablar de mi posición y de mi fortuna, deseo que no me tutee usted más. Pido a usted perdón, es una antigua costumbre. Pero tiene usted razón y no me volverá a suceder. ¿Qué veía usted? Todo lo he visto y lo sé todo. ¿Qué aspecto ofrecían a usted las salas del interior? ¿Le parecían un bosque fresco, una santa iglesia o un cielo estrellado? A todo se parecían. Es verdad que no las atravesé, pero desde la antecámara lo vi todo. Pero, en fin, los dioses de la antigüedad paseaban por esos salones. Los héroes de la antigüedad combatían, contaban sus sueños y jugaban niños encantadores. Repito a usted que todo lo he visto. Al entrar allí no se convertiría usted en hombre, pero yo me convertí. Aprendí allí a conocer mi verdadera naturaleza, mi talento, mi parentesco con la poesía. Cuando aún estaba con usted no pensé nunca, pero debe usted acordarse cómo yo me hacía mayor todos los días al salir y al ponerse el sol. A la claridad de la luna casi parecía yo más distinta que usted, solo que no comprendía entonces mi verdadera naturaleza, y en la antecámara de aquella casa aprendí a conocerla. Yo estaba constituido ya en el momento en que usted me lanzó al mundo, pero usted se marchó de repente, dejándome casi desnudo. Pronto me avergoncé de encontrarme en semejante estado. Necesitaba vestidos, botas y todo ese barniz que hace al hombre. Me oculté, se lo digo a usted sin temor, persuadido de que no lo imprimirá. Me oculté, digo, bajo la chaqueta de un pastelero que ignoraba mi valor. Únicamente por las noches salía a recorrer las calles a la luz de la luna. Subía y bajaba a lo largo de las paredes, mirando por las ventanas grandes de los salones y por las claraboyas de las casas pobres. Vi por donde nadie podía ver y lo que nadie podía ni debía ver. Para decir a usted la verdad, este mundo es muy vil, y sin que esto sea pensar que un hombre no significa alguna cosa, yo no me tomaría interés por serlo. He visto cosas que no son imaginables entre las mujeres, los hombres,
los parientes y los niños bonitos. He visto lo que nadie debía saber, pero lo que todos quisieran saber: el mal del prójimo. Si hubiera escrito un periódico, lo habrían devorado, pero preferí escribir a las personas mismas, y en todas las ciudades por donde pasé causaba un pavor inaudito. Se me temía y se me acariciaba. Los profesores me hicieron profesor, los sastres me dieron traje, y esto en gran cantidad. El director de la Casa de la Moneda me regaló magníficas piezas. Las mujeres me encontraban un mozo gallardo. Así es como he llegado a ser lo que soy. Ahora ya he presentado a usted mis respetos. Aquí está mi tarjeta. Vivo al lado del sol, y en tiempo de lluvia me encontrará usted siempre en casa. Diciendo estas palabras, la sombra desapareció. Es notable, dijo el sabio. Un año después, precisamente, volvió la sombra. ¿Cómo le va a usted?, preguntó. Escribo sobre lo verdadero, sobre lo bello y sobre lo bueno, pero nadie hace caso. Estoy desesperado. Está usted equivocado. Míreme usted a mí, cómo engordo, y es todo lo que hace falta. Usted no conoce el mundo. Le aconsejo que haga un viaje, y ahora mejor que nunca, porque tengo intención de hacer uno este verano. Y si usted quiere acompañarme en calidad de sombra, me dará una satisfacción grandísima. Yo pago el viaje. Va usted demasiado lejos. Es según. Yo aseguro a usted que el viaje le probará bien. Sea usted mi sombra y no tendrá nada que gastar. Es demasiado, dijo el sabio. Así es el mundo y así será siempre, dijo la sombra, alejándose. Cada día fuese encontrando el sabio peor, a fuerza de disgustos y de penas. Lo que decía de lo verdadero, de lo bello y de lo bueno, producían a la mayor parte de los hombres el mismo efecto que las rosas a una vaca. Parece usted una sombra, le dijeron un día, y esto le hizo temblar. Es preciso que vaya usted a tomar baños, le dijo la sombra, que había vuelto a verle. Es el único remedio. Yo iré con usted, porque mi barba no brota bien, y esto es una enfermedad. Es preciso siempre tener barba. Yo pago el viaje, usted hará la crónica, y esto me divertirá por el camino. Sea usted razonable y acepte mi oferta. Viajaremos como antiguos compañeros. Se pusieron en camino. La sombra había llegado a ser el amo, y el amo había llegado a ser la sombra. Se seguían por todas partes, casi tocándose por delante o por detrás, según la posición del sol. La sombra sabía siempre ocupar el lugar del amo, y el sabio no se incomodaba. Tenía buen corazón, y un día dijo a la sombra: puesto que somos compañeros de viaje y crecemos juntos, tuteémonos, eso es más íntimo. Habla usted francamente, dijo la sombra, o mejor, el verdadero amo. Pero yo también hablaré francamente. En su cualidad de sabio, debe usted saber cuán rara es la naturaleza. Hay personas que no pueden tocar un pedazo de papel gris sin que éste les haga daño. Otras, oyendo frotar un clavo sobre un pedazo de vidrio. En cuanto a mí, siento la misma sensación cuando me oigo tutear, y me parece que es echarme por tierra, como en los tiempos que era la sombra de usted. Comprenda usted que esto en mí no es orgullo, sino sentimiento. No puedo dejarme tutear por usted, pero yo le tutearé, y esto
será la mitad de lo que desea. Desde aquel momento, la sombra tuteó a su antiguo amo. Esto es demasiado, pensó éste, que yo le llame de usted y él me tutee. Enseguida tomó su partido. Cuando llegaron a los baños, encontraron una gran cantidad de extranjeros, entre estos una hermosa princesa afectada de un mal que causaba inquietudes. Veía demasiado claro. Pronto notó a la sombra entre todas las demás. Ha venido aquí para hacer brotar su barba, según dice, pero la verdadera causa de su viaje es que no tiene sombra. Presa de curiosidad, entabló conversación en un paseo con la sombra. Como princesa, no se cuidaba mucho de los cumplimientos, y le dijo: La enfermedad de usted es no producir sombra. Su Alteza Real está afortunadamente mucho mejor, repuso la sombra. Antes sufría por ver demasiado claro, pero ahora ya está curada, porque no ve que tengo una sombra, y una sombra extraordinaria. ¿Veis la persona que me sigue continuamente? Pues no es más que una sombra común. Así como muchas veces se da para la librea de los criados un paño más fino que el que uno mismo gasta, así yo he presentado a mi sombra como un hombre. Hasta le he dado una sombra. Aunque me cueste mucho, me gusta tener lo que los demás no tienen. ¿Cómo?, pensó la princesa. ¿Será que verdaderamente esté curada? Es verdad que el agua en los tiempos que vivimos posee una virtud singular, y estos baños tienen una gran reputación. Sin embargo, no me marcharé de aquí todavía. Me divierto mucho, y este joven me agrada. Mientras no brote su barba, él no se irá. Por la noche, la princesa bailó con la sombra en el gran salón del baile. Era ella muy ligera, pero su caballero aún era más. Nunca había encontrado uno semejante. Díjole la princesa el nombre de su país, que él conocía perfectamente por haber mirado por las ventanas, y hasta le contó cosas que le extrañaron no poco. Ciertamente que era el hombre más instruido del mundo. Poco a poco le fue demostrando su estimación, y bailando una vez más juntos, le declaró su amor con miradas que parecían quererle penetrar. Sin embargo, como era una joven, reflexionó y dijo entre sí: es instruido, lo cual es bueno. Baila perfectamente, lo que es mejor. Pero posee conocimientos profundos. Eso es lo más importante, y acerca de lo cual voy a examinarle. Y principió por preguntarle sobre cosas tan difíciles que ella misma no habría podido responderlas. La sombra hizo una mueca. ¿No sabe usted responder?, dijo la princesa. En mi infancia, respondió la sombra, sabía todo eso, y estoy seguro que mi sombra, que está allá abajo, delante de la puerta, responderá fácilmente. Su sombra de usted sería muy extraño. No estoy del todo seguro, pero lo creo, porque me ha seguido y escuchado durante muchos años. Solo que Vuestra Alteza Real me permitirá llamarle la atención sobre un punto muy particular. Esta sombra es de tal manera orgullosa por pertenecer a un hombre, que para que esté de buen humor, lo cual es preciso para que responda bien, hay que tratarla absolutamente como a un hombre. Lo apruebo, dijo la princesa. Enseguida se acercó al sabio y le habló del sol, de la luna y del hombre, bajo todos sus aspectos. Él respondió convenientemente y con mucho talento. ¡Qué hombre tan distinguido!, pensó la princesa, que tiene una sombra tan sabia. Sería una felicidad para mi pueblo
si yo le escogiese para mi esposo. En breve, la princesa y la sombra arreglaron su matrimonio, pero nadie debía saberlo hasta que la princesa no estuviese de vuelta en su reino. Nadie, ni aun mi sombra, dijo la sombra, que tenía sus razones para ello. Cuando llegaron al país de la princesa, la sombra dijo al sabio: escucha, amigo mío, he llegado a ser feliz y poderoso hasta el último grado, y quiero darte una prueba particular de mi bondad. Vivirás en mi palacio, tendrás un sitio a mi lado en mi carruaje real, y recibirás 100.000 escudos al año. Sin embargo, yo te pongo una condición, y es que te dejes calificar de sombra por todo el mundo. Jamás dirás que has sido hombre, y una vez al año, cuando me muestre al pueblo desde el balcón, iluminado por el sol, te echarás a mis pies como una sombra. Está convenido que me case con la princesa, y esta noche se hace la boda. No, eso es demasiado, exclamó el sabio. Nunca consentiré tal cosa. Desengañaré a la princesa y a todo el país. Quiero decir toda la verdad. Yo soy un hombre, y tú no eres más que una sombra vestida. Nadie te creerá. Sé razonable, o llamo a la guardia. Voy a buscar a la princesa, pero llegaré yo primero, y te haré poner preso. Enseguida llamó a la guardia, que ya obedecía al prometido esposo de la princesa, y el sabio fue detenido. Tiemblas, dijo la princesa viendo entrar a la sombra. ¿Qué tienes? Guárdate de caer malo el día de tu boda. Vengo de presenciar una escena cruel. Mi sombra se ha vuelto loca. Figúrate que se le ha puesto en la cabeza que ella es el hombre y que yo soy la sombra. Eso es terrible. Y supongo que le habrán encerrado. Sin duda. Pero temo que no se cure nunca. Pobre sombra, dijo la princesa. Es muy desgraciada. Sería quizá un bien quitarle la poca vida que le queda. Sí, y pensando bien, creo conveniente matarle, en secreto. Es una resolución horrible, repuso la sombra haciendo como que suspiraba. Pierdo un fiel servidor. Qué noble carácter, pensó la princesa. Por la noche se iluminó la ciudad. Tiraron cañonazos y por todas partes se oían las músicas y los cantos. La princesa y la sombra se presentaron en el balcón, y el pueblo, ebrio de alegría, dio 3 vivas entusiastas. El sabio no vio nada ni oyó nada, porque le habían matado. Fin de La sombra, de Hans Christian Andersen. Sección 27 de Antología de Cuentos Fantásticos. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. La pata de palo, por José de Espronceda. Voy a contar el caso más espantable y prodigioso que buenamente imaginarse puede. Caso que hará erizar el cabello, horripilarse las carnes, pasmar el ánimo y acobardar el corazón más intrépido, mientras dure su memoria entre los hombres y pase de generación en generación su fama con la eterna desgracia del infeliz a quien cupo tan mala y tan desventurada suerte. Oh, cojos, escarmentad en pierna ajena y leed con atención esta historia, que tiene tanto de cierta como de lastimosa. Con vosotros hablo, y mejor diré con todos, puesto que no hay en el mundo nadie, a no carecer de piernas, que no se halle expuesto a perderlas. Érase que en Londres vivían, no a medio siglo, un comerciante y un artífice de piernas de palo, famosos ambos. El primero por sus riquezas, y el segundo por su rara habilidad en su oficio.
y basta decir que ésta era tal que aun los de piernas más ágiles y ligeras envidiaban las que solía hacer de madera, hasta el punto de haberse hecho de moda las piernas de palo con grave perjuicio de las naturales. Acertó en este tiempo nuestro comerciante a romperse una de las suyas, con tal perfección que los cirujanos no hallaron otro remedio más que cortársela, y aunque el dolor de la operación le tuvo a pique de expirar, luego que se encontró sin pierna, no dejó de alegrarse pensando en el artífice, que con una de palo le había de librar para siempre de semejantes percances. Mandó llamar a Mr. Wood al momento, que este era el nombre del estupendo maestro pernero, y como suele decirse, no se le cocía el pan, imaginándose ya con su bien arreglada y prodigiosa pierna que, aunque hombre grave, gordo y de más de 40 años, el deseo de experimentar en sí mismo la habilidad del artífice le tenía fuera de sus casillas. No se hizo éste esperar mucho tiempo, que era el comerciante rico y gozaba de renombre de generoso. Mr. Wood, le dijo, felizmente necesito de su habilidad de usted. Mis piernas, repuso Wood, están a disposición de quien quiera servirse de ellas. Mil gracias, pero no son las piernas de usted, sino una de palo lo que necesito. Las de ese género ofrezco yo, replicó el artífice, que las mías, aunque son de carne y hueso, no dejan de hacerme falta. Por cierto que es raro que en un hombre como usted, que sabe hacer piernas que no hay más que pedir, use todavía las mismas con que nació. En eso hay mucho que hablar, pero al grano. Usted necesita una pierna de palo, ¿no es eso? Cabalmente, replicó el acaudalado comerciante. Pero no vaya usted a creer que se trata de una cosa cualquiera, sino que es menester que sea una obra maestra, un milagro del arte. Un milagro del arte, ¿eh? Repitió Mr. Wood. Sí, señor, una pierna maravillosa y cueste lo que costare. Estoy en ello. Una pierna que supla en todo a la que usted ha perdido. No, señor, es preciso que sea mejor todavía. Muy bien. Que encaje bien, que no pese nada ni tenga yo que llevarla a ella, sino que ella me lleve a mí. Será usted servido. En una palabra, quiero una pierna... Vamos, ya que estoy en el caso de elegirla, una pierna que ande sola. Como usted guste. ¿Con que ya está usted enterado? De aquí a 2 días, respondió el pernero, tendrá usted la pierna en casa. Y prometo a usted que quedará complacido. Dicho esto se despidieron, y el comerciante quedó entregado a 1000 sabrosas imaginaciones y lisonjeras esperanzas, pensando que de allí a 3 días se vería provisto de la mejor pierna de palo que hubiera en todo el Reino Unido de la Gran Bretaña. Entretanto, nuestro ingenioso artífice se ocupaba ya en la construcción de su máquina con tanto empeño y acierto que de allí a 3 días, como había ofrecido, estaba acabada su obra, satisfecho sobremanera de su adelantado ingenio. Era una mañana de mayo y empezaba a rayar el día feliz en que habían de cumplirse las mágicas ilusiones del despernado comerciante, que yacía en su cama muy ajeno a la desventura que le aguardaba. Faltábale tiempo ya para calzarse la prestada pierna, y cada golpe que sonaba a la puerta de la casa retumbaba en su corazón. Ese será, se decía a sí mismo, pero en vano, porque antes que su pierna llegaron la lechera, el cartero, el carnicero, un amigo suyo y otros 1000 personajes insignificantes, creciendo por instantes la impaciencia y la ansiedad de nuestro héroe, bien así como el que espera un frac nuevo para ir a una cita amorosa y tiene al sastre por embustero. Pero nuestro artífice cumplía mejor sus palabras, y ojalá que no la hubiese cumplido entonces. Llamaron, en fin, a la puerta, y a poco rato entró en la alcoba del comerciante un oficial de su tienda con una pierna de palo en la mano que no pareciera sino que se le iba a escapar. Gracias a Dios, exclamó el banquero, veamos esa maravilla del mundo. Aquí la tiene usted, replicó el oficial, y crea usted que mejor pierna no la ha hecho mi amo en su vida. Ahora veremos. Y enderezándose en la cama, pidió de vestir, y luego que se mudó la ropa interior, mandó al oficial de piernas que le acercase la suya de palo para probársela. No tardó mucho en calzársela. Pero aquí entra la parte más lastimosa.
no bien se la colocó y se puso en pie, cuando, sin que fuerzas humanas fuesen bastantes a detenerla, echó a andar la pierna de por sí sola, con tal seguridad y rapidez tan prodigiosa, que a su despecho hubo de seguirla el obeso cuerpo del comerciante. En vano fueron las voces que éste daba llamando a sus criados para que le detuvieran. Desgraciadamente, la puerta estaba abierta, y cuando ellos llegaron ya estaba el pobre hombre en la calle. Luego que se vio en ella, ya fue imposible contener su ímpetu. No andaba, volaba. Parecía que iba arrebatado por un torbellino, que iba impelido de un huracán. En vano era echar atrás el cuerpo cuanto podía, tratar de asirse a una reja, dar voces que le socorriesen y detuvieran, que ya temía estrellarse contra alguna tapia. El cuerpo seguía a remolque el impulso de la alborotada pierna. Si se esforzaba a acogerse de alguna parte, corría peligro de dejarse allí el brazo. Y cuando las gentes acudían a sus gritos, ya el malhadado banquero había desaparecido. Tal era la violencia y rebeldía del postizo miembro. Y era lo mejor que se encontraba a algunos amigos que le llamaban y aconsejaban que se parara, lo que era para él lo mismo que tocar con la mano al cielo. «Un hombre tan formal como usted», le gritaba uno, «el canzoncillos y a escape por esas calles, ¿eh? Y el hombre maldiciendo y jurando y haciendo señas con la mano de que no podía absolutamente pararse. Cual le tomaba por loco, otro intentaba detenerle poniéndose delante y caía atropellado por la furiosa pierna, lo que valía al desdichado andarín 1000 injurias y picardías. El pobre lloraba. En fin, desesperado y aburrido, se le ocurrió la idea de ir a casa del maldito fabricante de piernas que tal le había puesto. Llegó. Llamó a la puerta al pasar, pero ya había traspuesto la calle cuando el maestro se asomó a ver quién era. Sólo pudo divisar a lo lejos un hombre arrebatado en alas del huracán, que con la mano se las juraba. En resolución, al caer la tarde, el apresurado varón notó que la pierna, lejos de aflojar, aumentaba en velocidad por instantes. Salió al campo y, casi exánime y jadeando, acertó a tomar un camino que llevaba a una quinta de una tía suya que allí vivía. Estaba aquella respetable señora con más de 70 años encima, tomando té junto a la ventana del parlour, y como vio a su sobrino venir tan chusco y regocijado corriendo hacia ella, empezó a sospechar si habría llegado a perder el seso, y mucho más al verle tan deshonestamente vestido. Al pasar el desventurado cerca de su ventana, le llamó y muy seria empezó a echarle una exhortación muy grave acerca de lo ajeno que era en un hombre de su carácter andar de aquella manera. «Tía, tía, ¿también usted?», respondió con lamentos su sobrino Piernalígero. No se le volvió a ver más desde entonces, y muchos creyeron que se había ahogado en el Canal de la Mancha al salir de la isla. Hace, no obstante, algunos años que unos viajeros recién llegados de América afirmaron haberle visto atravesar los bosques del Canadá con la rapidez de un relámpago. Y poco hace se vio un esqueleto desarmado, vagando por las cumbres del Pirineo, con notable espanto de los vecinos de la comarca, sostenido en una pierna de palo. Y así continúa dando la vuelta al mundo con increíble presteza, la prodigiosa pierna, sin haber perdido aún nada de su primer arranque, furibunda velocidad y movimiento perpetuo. Fin de La pata de palo, por José de Espronceda. Sección 28 de Antología de cuentos fantásticos. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. La mula y el buey, de Benito Pérez Galdós. Cesó de quejarse la pobrecita. Movió la cabeza, fijando los tristes ojos en las personas que rodeaban su lecho. Extinguióse poco a poco su aliento y expiró. El ángel de la guarda, dando un suspiro, alzó el vuelo y se fue. La infeliz madre no creía tanta desventura, pero el lindísimo rostro de Celinina se fue poniendo amarillo y diáfano como cera. Enfriándose sus miembros,
y se quedó rígida y dura como el cuerpo de una muñeca. Entonces llevaron fuera de la alcoba a la madre, al padre y a los más inmediatos parientes, y 2 o 3 amigas y las criadas se ocuparon en cumplir el último deber con la pobre niña muerta. La vistieron con riquísimo traje de batista, la falda blanca y ligera como una nube, toda llena de encajes y rizos que la asemejaban a espuma. Pusiéronle los zapatos blancos también y apenas ligeramente gastada la suela, señal de haber dado pocos pasos, y después tejieron, con sus admirables cabellos de color castaño obscuro, graciosas trenzas enlazadas con cintas azules. Buscaron flores naturales, mas no hallándolas, por ser tan impropia de ellas la estación, tejieron una linda corona con flores de tela, escogiendo las más bonitas y las que más se parecían a verdaderas rosas frescas traídas del jardín. Un hombre antipático trajo una caja algo mayor que la de un violín, forrada de seda azul con galones de plata, y por dentro guarnecida de raso blanco. Colocaron dentro a Celinina, sosteniendo su cabeza en preciosa y blanda almohada para que no estuviese en postura violenta, y después que la acomodaron bien en su fúnebre lecho, cruzaron sus manecitas atándolas con una cinta, y entre ellas pusiéronle un ramo de rosas blancas, tan hábilmente hechas por el artista que parecían hijas del mismo abril. Luego las mujeres aquellas cubrieron de vistosos paños una mesa, arreglándola como un altar, y sobre ella fue colocada la caja. En breve tiempo armaron unos al modo de doseles de iglesia, con ricas cortinas blancas que se recogían gallardamente a un lado y otro. Trajeron de otras piezas cantidad de santos e imágenes, que ordenadamente distribuyeron sobre el altar, como formando la corte funeraria del ángel difunto, y sin pérdida de tiempo encendieron algunas docenas de luces en los grandes candelabros de la sala, los cuales, en torno a Celinina, derramaban tristísimas claridades. Después de besar repetidas veces las heladas mejillas de la pobre niña, dieron por terminada su piadosa obra. Allá en lo más hondo de la casa sonaban gemidos de hombres y mujeres. Era el triste lamento de los padres, que no podían convencerse de la verdad del aforismo angelitos al cielo, que los amigos administran como calmante moral en tales trances. Los padres creían entonces que la verdadera y más propia morada de los angelitos es la tierra, y tampoco podían admitir la teoría de que es mucho más lamentable y desastrosa la muerte de los grandes que la de los pequeños. Sentían, mezclado a su dolor, la profundísima lástima que inspira la agonía de un niño, y no comprendían que ninguna pena superase a aquella que destrozaba sus entrañas. 1000 recuerdos e imágenes dolorosas les herían, tomando forma de agudísimos puñales que les traspasaban el corazón. La madre oía sin cesar la encantadora media lengua de Celinina, diciendo las cosas al revés, y haciendo de las palabras de nuestro idioma graciosas caricaturas filológicas que afluían de su linda boca como la música más tierna que puede conmover el corazón de una madre. Nada caracteriza a un niño como su estilo, aquel genuino modo de expresarse y decirlo todo con 4 letras, y aquella gramática prehistórica, como los primeros vagidos de la palabra de los albores, de la humanidad, y su sencillo arte de declinar y conjugar, que parece la rectificación inocente de los idiomas regularizados por el uso. El vocabulario de un niño de 3 años, como Celinina, constituye el verdadero tesoro literario de las familias. ¿Cómo había de olvidar la madre aquella lengüecita de trapo que llamaba al sombrero tumello y al garbanzo babancho? Para colmo de aflicción, vio la buena señora por todas partes los objetos con que Celinina había alborozado sus últimos días, y como éstos eran los que preceden a la Navidad, rodaban por el suelo pavos de barro con patas de alambre, un San José sin manos, un pesebre con el niño Dios, semejante a una bolita de color de rosa, un rey mago montado en arrogante camello sin cabeza. Lo que habían padecido aquellas pobres figuras en los últimos días, arrastrados de aquí para allí, puestas en esta o en otra forma. Solo Dios, la mamá y el purísimo espíritu que habían volado al cielo lo sabían. Estaban las rotas esculturas
impregnadas, digámoslo así, del alma de Celinina, o vestidas, si se quiere, de una singular claridad muy triste, que era la claridad de ella. La pobre madre, al mirarlas, temblaba toda, sintiéndose herida en lo más delicado y sensible de su íntimo ser. Extraña alianza de las cosas. Cómo lloraban aquellos pedazos de barro. Llenos, parecían de una aflicción intensa y tan doloridos que su vista sola producía tanta amargura como el espectáculo de la misma criatura moribunda. Cuando miraba con suplicantes ojos a sus padres y les pedía que le quitasen aquel horrible dolor de su frente abrasada. La más triste cosa del mundo era para la madre aquel pavo con patas de alambre clavadas en tablilla de barro y que en sus frecuentes cambios de postura había perdido el pico y el moco. Pero si era aflictiva la situación de espíritu de la madre, éralo mucho más la del padre. Aquella estaba traspasada de dolor. En éste el dolor se agravaba como un remordimiento agudísimo. Contaremos brevemente el peregrino caso, advirtiendo que esto quizás parecerá en extremo pueril a algunos, pero a los que tal crean, les recordaremos que nada es tan ocasionado a puerilidades como un íntimo y puro dolor, de esos en que no existe mezcla alguna de intereses de la tierra, ni el desconsuelo secundario del egoísmo no satisfecho. Desde que Celinina cayó enferma, sintió el afán de las poéticas fiestas que más alegran a los niños, las fiestas de Navidad. Ya se sabe con cuánta ansia desean la llegada de estos risueños días, y cómo les trastorna el febril anhelo de los regalitos, de los nacimientos, y las esperanzas del mucho comer y del atracarse de pavo, mazapán, peladillas y turrón. Algunos se creen capaces con mayor ingenuidad de embuchar en sus estómagos cuanto ostentan la plaza mayor y calles adyacentes. Celinina, en sus ratos de mejoría, no dejaba de la boca el tema de la Pascua, y como sus primitos que iban a acompañarla eran de más edad y sabían cuánto hay que saber en punto a regalos y nacimientos, se alborotaban más en fantasías de la pobre niña oyéndoles, y más se encendían sus afanes de poseer golosinas y juguetes. Delirando, cuando la metía en su horno de martirios la fiebre, no cesaba de nombrar lo que de tal modo ocupaba su espíritu, y todo era golpear tambores, tañer zambombas, cantar villancicos. En la esfera tenebrosa que rodeaba su mente no había sino pavos haciendo clau clau, pollos que gritaban pío pío, montes de turrón que llegaban al cielo formando un guadarrama de almendras, nacimientos llenos de luces y que tenían lo menos 50.000 millones de figuras, ramos de dulce, árboles cargados de cuantos juguetes puede idear la más fecunda imaginación tirolesa, el estanque del Retiro lleno de sopa de almendras, besugos que miraban a las cocineras con sus ojos cuajados, naranjas que llovían del cielo cayendo en más abundancia que las gotas de agua en día de temporal, y otros 1000 prodigios que no tienen número ni medida. El padre, por no tener más chicos que Celinina, no cabía en sí de inquieto y desasosegado. Sus negocios le llamaban fuera de la casa, pero muy a menudo entraba en ella para ver cómo iba la enfermita. El mal seguía su marcha con alternativas traidoras, unas veces dando esperanzas de remedio, otras quitándolas. El buen hombre tenía presentimientos tristes. El lecho de Celinina, con la tierna persona agobiada en él por la fiebre y los dolores, no se apartaba de su imaginación. Atento a lo que pudiera contribuir a regocijar el espíritu de la niña, todas las noches, cuando regresaba a la casa, le traía algún regalito de Pascua, variando siempre de objeto y especie, pero prescindiendo siempre de toda golosina. Trájole un día una manada de pavos, tan al vivo hechos que no les faltaba más que graznar. Otro día sacó de sus bolsillos la mitad de la Sacra Familia, y al siguiente a San José con el pesebre y portal de Belén. Después vino con unas preciosas ovejas, a quien conducían gallardos pastores, y luego se hizo acompañar de unas lavanderas que lavaban y de un choricero que vendía chorizos y de un rey mago negro, al cual sucedió otro de barba blanca y corona de oro. Por traer, hasta trajo una vieja que daba azotes en cierta parte a un chico por no saber la lección. Conocedora Celinina, por lo que charlaban sus primos de todo lo necesario a la buena composición de un nacimiento, conoció que aquella obra estaba incompleta por la falta de 2 figuras muy principales, la mula y el buey. Ella no sabía lo que significaban la tal mula ni el tal buey,
pero atenta a que todas las cosas fuesen perfectas, reclamó una y otra vez del solícito padre el par de animales que se habían quedado en Santa Cruz.